¿Alguna vez has soñado en invertir en el sector inmobiliario, pero saber que necesitabas miles de euros y ser un experto te ha echado para atrás? Pues en este vídeo descubrirás que puedes invertir en este apasionante sector con muy poco dinero y desde la comodidad de tu casa. Es verdad que conseguir rentabilidades del 10% anual pues es difícil en el sector inmobiliario si no te preocupas tú de la compraventa, la reforma y todo el marco normativo, pero gracias al crowdlending esto ya está al alcance de cualquiera independientemente del capital que pueda aportar. Y sobre todo, con esa inversión dejarás en manos de un equipo experto hacer todo el proceso y harán el trabajo duro por ti. En este vídeo descubrirás cómo funciona esta estrategia, te contaré los beneficios, te contaré también todos los riesgos y además hablaremos de cuánto vas a tener que pagar por eso que vas a ganar. Hola, yo soy Sergi Torrents, me dedico a la planificación financiera de las inversiones. Pues quédate porque vamos a hablar de crowdlending. Recuerda dejar un comentario con tus dudas y sugerencias para futuros vídeos y desde ya dale por favor al like para ayudarme a hacer llegar este contenido a más personas. Lo primero, como siempre, es entender en qué estamos invirtiendo, especialmente en este sector de la inversión colectiva en inmuebles, porque ha cambiado bastante. Las primeras plataformas que aparecieron pues se fueron hacia un modelo en el que esa inversión o ese edificio en el que se invertía se dividía entre los inversores. Claro, imagínate, pues un edificio a lo mejor en el que invertían 200, 300 personas, durante el proyecto, pues la cantidad de cosas que podían pasarle a alguna de estas personas y que complicaban la viabilidad del proyecto era enorme. Y esto al final hacía inviable este tipo de proyectos. Así que poco a poco el sector fue rotando hacia el crowdlending. Tú prestas dinero a una empresa, esta desarrolla un proyecto inmobiliario y una vez concluido el proyecto, a cambio de ese préstamo, tú obtendrás un beneficio. Suelen haber dos tipos de proyecto habitualmente, el de comprar, reformar y vender y el de comprar, reformar y explotar en alquiler. Y en general, estas son las fases que tienen todos los proyectos. La más obvia, una empresa encuentra una oportunidad, prepara el análisis del capital necesario y las estimaciones de rentabilidad esperada, publica la oportunidad y abre un periodo para que los inversores puedan participar. Se realizan las obras y al final se reparten los beneficios. El tipo de préstamo es un tipo llamado participativo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tú, como prestamista, como la persona que presta el dinero para el proyecto, recibirás unos intereses que estarán en función total o parcialmente del resultado de la operación. Esto quiere decir varias cosas. La primera es que la rentabilidad no está asegurada. Y la segunda es que esa rentabilidad, esos intereses que vas a recibir, pueden ser mejores si el proyecto sale mejor de lo esperado, pero también puede ser peores si el resultado final pues, ofrece una rentabilidad menor del proyecto. El último punto es que tú no inviertes, tú prestas. Y de esta razón se desprende una duda muy habitual. ¿Tienes la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos? No existen garantías. En caso de problemas con la empresa promotora, pues tú, como prestamista, te pondrás a la cola detrás de la Seguridad Social y de Hacienda para cobrar una vez se liquiden los inmuebles. Por tanto, normalmente siempre es importante diversificar, pero en estos casos especialmente. Y aunque en este vídeo un poco más adelante vamos a hablar de una plataforma concreta que es Housera y un proyecto que acaba de lanzar ahora mismo, siempre es importante diversificar por proyecto, por promotor, es decir, a quien prestas el dinero, y por plataforma. Teniendo esto en cuenta, este tipo de inversiones tiene una serie de ventajas muy interesantes. El primero es que puedes invertir en el sector inmobiliario independientemente de tu patrimonio, porque con inversiones desde 100 euros puedes formar parte de un proyecto de este sector. Aquí tienes el peso que le dan al real estate, al inmobiliario, las personas con patrimonios por encima de 1 millón. Como ves, la evolución en el tiempo muestra que oscila entre el 15% y un máximo de 25%, aunque lo habitual es moverse más cerca del 15%. Este es un punto muy interesante porque el inversor pequeño y mediano, cuando hacía una inversión en un inmueble, ese inmueble pesaba demasiado dentro de su patrimonio. Por tanto, respetar ese 15-25% pues hacía prácticamente imposible. Ahora bien, con el crowdlending inmobiliario, ahora que puedes tener inversiones desde muy poca cantidad, pues independientemente del tamaño de tus inversiones y de tu patrimonio, pues puedes incorporar justo ese 15-25% de inmuebles. Veamos ahora un ejemplo real de la plataforma Housera en un proyecto que se llama Lago Iseo, que justo acaban de lanzar, pero también hablaremos
de la fiscalidad, de cuánto tienes que pagar cuando generas unos rendimientos positivos. Antes, unos segundos para que me ayudes con tu like, comentario o suscripción. Antes de invertir siempre es indispensable informarse bien. Por tanto, lo primero es conocer bien el proyecto y conocer quién lo va a realizar. Y con esto, ver qué opiniones hay en Internet respecto al promotor y la plataforma. Lo normal en un proceso de estos es darse de alta en una lista de espera antes de que se lance el proyecto, en el que pues, van recopilando toda la gente que está interesada y en el momento de lanzarse el proyecto, pues se recibe un dossier sobre el proyecto y se invita a una sesión en la que se explica el detalle del proyecto y además se da pie para dar pues, las respuestas a todas las dudas que surjan. Con esta información deberemos tomar la decisión de invertir o no. Veamos los aspectos importantes a considerar. Primero, el resumen financiero de la operación. ¿Cuánto se necesita financiar? El importe mínimo a invertir, en este caso son 100 euros. Este es el mínimo, no hay máximo. Después están los tickets, que no es más que el importe a financiar dividido por la inversión mínima. Y la parte importante también, la duración, 10 meses. Hay que tener muy presente que este tipo de inversiones suele ser bastante ilíquida. Esto quiere decir que si necesitas el dinero antes, puede ser complicado. Es verdad que la mayoría de plataformas tienen un mercado secundario en el que pues, los usuarios, los inversores, pueden comprar y vender tickets de sus inversiones y salir antes de la oportunidad. Sin embargo, en general, lo que suele pasar es que en este mercado secundario pues, acabes teniendo que vender tus participaciones más baratas de las que las compraste, con lo que puedes asumir parte de la pérdida a cambio de poder salir antes. Hausera, en este caso, no tiene mercado secundario, pero hasta la fecha pues, ha tenido el compromiso de recomprar a los inversores que quisieran salir antes pues, las participaciones por el mismo precio que las habían comprado y además, si era un proyecto que había además una parte de alquiler mensual, pues estos usuarios se iban con un poquito de rentabilidad de todos los alquileres que habían acumulado a lo largo del proceso antes de venderle de vuelta a Hausera esas participaciones. Por otra parte, o recalcando esta parte más bien, es muy importante, como te decía, no tener prisa. Por tanto, lo que inviertas en un proyecto de crowdlending, que sea dinero que realmente no necesites en ese plazo. De hecho, yo te diría que no necesites en ese plazo y le pongas algunos meses más. Aunque es verdad que en Hausera hasta ahora siempre han cerrado los proyectos en la fecha o incluso antes. En cuanto a rentabilidad, dos factores, el ROI o rentabilidad sobre la inversión. Esto no es otra cosa que lo que obtendremos de rentabilidad sobre lo invertido. Y la TIR, que es la rentabilidad anualizada. Por ejemplo, en este caso se estima un 10% en 10 meses. Haciendo cuentas un poco a lo bruto, pues si en 10 meses ganas un 10%, podríamos decir que es un 1% por mes. Por tanto, en 12 meses equivaldría a un 12%. La fórmula general sería esta, 1 más la rentabilidad total, o sea, ROI, elevado a 12 dividido entre los meses de duración del proyecto y todo esto menos 1. Así, por ejemplo, si tuviéramos un proyecto que ofrece el 14% en 20 meses, que a simple vista parece atractivo, pues si aplicamos la fórmula nos da 8,14% de rentabilidad, que sería menor a la que nos ofrece el proyecto actual. Este cálculo es muy importante hacerlo siempre para ver qué rentabilidad anualizada vas a sacar, porque esto te permite comparar con otras inversiones que sean más líquidas, por ejemplo, pues en bolsa o en bonos. Si ves que la equivalencia es muy parecida, pues aquí tienes que evaluar si te merece la pena bloquear el dinero en ese proyecto o bien irte a una cosa más líquida. Otro tema muy importante, y volvemos casi al principio, es que tú tienes un préstamo participativo y si recuerdas, el préstamo participativo, pues tu rentabilidad variará en función de si va mejor o peor el proyecto. Aquí lo más importante es asegurarte de que es simétrico para ti. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si cuando hay ganancias, por decir algo, tú tienes una participación sobre esas ganancias del 30%, pues que si hay pérdidas, que a ti esas pérdidas no te impacten más del 30%. En este caso nos indican que se repartirá tanto la plusvalía como la minusvalía al 50% entre el prestamista y Hausera. No está de más ver el calendario para hacerse una idea clara de las fechas y ver qué sucede si se retrasa el proyecto. En este caso, Hausera ofrece un 1% adicional de rentabilidad por cada mes de demora. Vale, nos convence, cumple con todas las garantías, invertimos y ganamos. Ya teníamos un socio, Hausera, pero aparece otro. Y este, pues también quiere su parte.
¿Cuánto debemos pagar de impuestos por esta rentabilidad que vamos a obtener? Hemos invertido 5.000, recibido 5.500, por tanto 500 de beneficio. ¿Cuándo debo tributarlos? En la declaración de renta correspondiente al año en el que hayamos recibido el pago. Esto tributa como rentas de capital mobiliario, es decir, igual que un depósito, y funciona por tramos, ahora mismo con esta tabla. Como no supera los 6.000 euros, entonces tributan 19. 500 por 19 son 95 euros. Plusvalía neta, 500 euros menos los 95 de impuestos, igual a 405 euros. En el caso de Hausera, la propia plataforma ya aplica la retención y después envía un informe a todos sus inversores para que puedan comprobar con su renta. En este vídeo hemos visto pues, la plataforma Hausera y el proyecto que ya está en marcha del lago Iseo. Si quieres participar en este proyecto y formar parte de él, en la descripción del vídeo tienes el enlace para registrarte. Además es un enlace que viene con un bono de bienvenida del 5% hasta 60 euros. Como te decía, el proyecto del lago Iseo ya está en preventa y en Hausera normalmente los proyectos en 24 horas pues ya están financiados. Pero por otra parte, si lo que quieres es invertir tú con tu propio dinero en una vivienda para después explotarla en alquiler y necesitas saber ¿cuál es más beneficiosa la manera de explotarla? Si como vacacional o bien como vivienda pues, habitual, este es el vídeo que necesitas ver. Recuerda, like, comentario, suscripción, activa las notificaciones, comparte el vídeo. Hasta el próximo vídeo.